Bueno, ahora sí, vamos a presentar al invitado de la jornada, el señor Álvaro Sicarelli, que es nuestra voz autorizada en materia de relaciones exteriores, política internacional, y además acaba de lanzar, y ya va por casi la segunda edición, ¿no? Sí, se lanzó ahora, se está reimprimiendo. La guerra de las superpotencias. Que ahora nosotros estamos como en medio de esa gran encrucijada, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Recuerdo cuando en otro canal amigo, don Pierre Lacour me entrevistó con dos bellas jóvenes. Vos me dijiste, che, estuviste con un gran amigo y no me avisás, que ni me saludaste, no sé qué. Mira, y ahora vengo y están acá los estamos. dos, que le digo a la audiencia, nosotros somos amigos hace bastante tiempo ya. Sí. Tenemos muchos amigos en común, así que un placer estar acá, chicos. No, por favor, gracias por venir hasta acá. Y nada, hay mucho alboroto. Ahí está el libro, mira. Sí, ahí estamos viendo la tapa. La guerra de las La tapa bien, digamos, explícita. Explícita, sí. ¿No? Sí. El tío Sam que se transformó en la referencia de Patricia Bullrich en la búsqueda de los detectives, eso, ¿no? Qué locura. Sí. Bueno, vos sabés que entre diversos argumentos y tesis que manejo en el libro, planteo que se agrega al esquema multidominio de una potencial guerra entre estas dos superpotencias por la hegemonía global, la guerra por la información / desinformación y la guerra por el control de las narrativas. Sí, claro. Y esto del usar, ¿no?, los símbolos históricos de la propaganda política, por ejemplo de Estados Unidos, al servicio de una política pública en Argentina, bueno, no tiene que llamar la atención. Al revés, creo que se va a profundizar mucho. Ahora, Milei está con eso desde ni bien asumió, incluso cuando ganó el balotaje, que empezó con esa estética, como querer copiar la estética de la Casa Blanca. Exacto. Digo, ¿eso nos va a transformar necesariamente en una potencia? ¿O desde qué punto nos beneficia en algo? Porque a mí me parece como una claudicación total. O sea, vos podés tener buena relación con los Estados Unidos y con los chinos en función de tus propios intereses y no ser una copia barata de ninguno de los dos. Bueno, lo que pasa es que los nortes estratégicos que se pone o se impone un gobierno en torno a su inserción inteligente en el mundo y su vínculo con, en este caso, una o las dos superpotencias en pugna, China y Estados Unidos, va también a veces de la mano de las estrategias de relato y de marketing político fronteras para adentro. Sí. Ahora, hay un dato ahí. Por lo menos la escuela realista en relaciones internacionales y a las que escribo yo, que es el realismo periférico, pensado y fundado por mi gran maestro y amigo, desgraciadamente fallecido en el 21, Carlos Escudé, dice que no hay nada peor para los intereses nacionales que supeditar la política exterior a los intereses de la política interior, o sea, y principalmente de la política electoral. O sea, que vos tengas una política exterior que en realidad, más que estar al servicio de los intereses nacionales, está al servicio de que vos ganes elecciones. Claro. Entonces, cuando uno ve quizás cierta simbología, por izquierda y por derecha, el gobierno de Milei, como pasaba con el de Cristina, uno se pregunta, ¿esto quiere aceitar, mejorar, hacer más fluida la política exterior en el vínculo con, o solamente es parte del merchandising electoral que te hace, bueno, un discurso más coherente a los ojos del electorado? Entonces uno dice, mira, bueno, efectivamente, como Milei quiere un alineamiento estratégico y automático con Estados Unidos, ajusta todo, incluido la estética decorativa de la propia Casa de Gobierno, a la estética de la administración Trump, porque ni siquiera estamos hablando de una estética norteamericana. No, es la... Es puntualmente de la del gobierno Donald Trump, como en su momento también Cristina lo hacía con Chávez, o con la estética bolivariana, esto de poner cuadros de los próceres, ¿no? Bueno, nos faltó igual una Cristina cantando Imagine. Que tratemos de no dar ideas. Tratemos de ideas, pero pará, Sí. Es tan interesante tu pregunta por dos razones. Uno, porque clarifica lo que estamos viendo ahora, pero también marca una continuidad. Pensemos que ese mamotreto espantoso que está en el edificio del ex Ministerio de Obras Públicas en la 9 de julio, donde está por un lado la Evita combativa, que es la que mira hacia el norte de la ciudad, y la Evita Hada Buena, que mira hacia el sur, de la razón de mi en vida. realidad está copiando a ese enorme stencil gigante que está en La Habana con la efigie del Che Guevara. O sea, Cristina buscó emular esa estética. La conclusión es, parece que no hemos cambiado mucho más que en el signo ideológico. Igual ahí es interesante esto que decís, ¿no? Porque Milei, desde antes que gane Trump, ya había, digamos, ¿no?, incorporado un montón de esa estética.
incluso en la discusión esta que se da con Trump, ida y vuelta, lo que te dicen en Casa Rosada es, bueno, nosotros apoyamos a Trump incluso antes de que sea presidente. O sea, ahora lo que me parece completamente tirado de los pelos. Ahora lo que estamos haciendo es cobrarnos ese apoyo que le dimos, ¿viste? Es medio vivir en un mundo de fantasías también eso, ¿no? Vuelvo a repetir, si todo eso estuviera al servicio de la normalización, por ejemplo, cuando uno veía en los actos de campaña tanto del 2021 como del 2023 de la Libertad Avanza, donde, por ejemplo, se emulaban las conferencias del Partido Republicano, el atril con todo el alto mando atrás, y uno dice, bueno, esto sirve para reactualizar y modernizar el sistema de partidos, por ejemplo, bienvenido sea. Y en realidad uno siente que es un gran make-up, que es una gran puesta en escena que dura lo que dura el proceso electoral. Claro, lo que dura. Sí. Que, sí. Bueno. Duros. Perdón, yo te saco de la academia, pero es así un poco. No sé. Yo me vine rojo republicano y rojo comunista. Claro, sí. Te iba a preguntar por el chavista rojo, casi, ¿viste? Claro, ¿viste? Sí. Imagine all. Qué bárbaro. Ahora, vos que estuviste en la mesa chica originaria ahí dando tu opinión en materia de política exterior, tu asesoramiento a Milei, a Karina, habrás hablado también. ¿Eran así tan estrafalarios a la hora de plantear una política exterior o ahora es todo make-up en función de sostener un relato? Bueno, para ubicar un poco en tiempo y espacio a la audiencia, yo fui expulsado de la Libertad Avanza por decisión de Karina Milei en febrero del 2023. Quiero decir, yo no formé parte ni siquiera de la, consolidación de la fórmula presidencial, nada. Podría ser corista de la banda presidencial como Lilia en este momento. ¿Por qué? A veces siento que la providencia supo. Bueno. ¿Te acordás el meme ese que usan de José Pablo Feynman cuando hacía el programa de filosofía? Bueno, sigamos. Muy bueno. Hasta ese momento yo era el asesor en política exterior del hoy presidente Milei cuando era diputado nacional, y lo fui desde el 6 de diciembre del 2021, o sea, un día después de que él juró como diputado. Sí. ¿Por qué? Porque él, con mucha responsabilidad, y también eso es muy aplaudible, con un deseo, te diría, movido por un autoconvencido, una profecía una profecía autocumplida de que iba a ser presidente, me dijo, yo tengo que saber de política exterior, y en realidad de lo que yo sé es de comercio exterior, sí, de balanza comercial, pero no conozco de geopolítica y diplomacia. Entonces me pidió que durante todos esos meses, casi un año y medio, en primer lugar lo formara en las principales escuelas de política exterior, en cuáles de ellas se podía fusionar mejor con la ideología liberal libertaria. Por otro lado, instruirlo en las relaciones bilaterales, principalmente de Argentina con los países con los que comparte su membresía al grupo del G20, sí, al grupo de los 20 países más industrializados y en vía de industrializarse. Y por otro lado, además, el vínculo directo, o sea, hacer reuniones con los embajadores extranjeros, los directores de organismos internacionales en Argentina y también think tanks internacionales. Y nobleza obliga, más allá de cualquier hoy distancia que tengo con él, el comportamiento, podríamos decir, como asesorado, fue impecable. Y además, él iba construyendo un discurso en materia de política exterior en un momento, y ustedes lo saben bien como periodistas, que era como el rarito, que como mucho iba a ser tercera fuerza, y como mucho como tercera fuerza iba a definir quién iba a ser presidente. Bueno, por eso ahí la cosa fue distinta. Ahora, algo último. Sí. En ese momento, si bien él no iba a abandonar ese costado idealista propio de quien está muy ideologizado, él era muy pragmático a la hora de incorporar opiniones, a tal punto que él, por ejemplo, decía, yo no voy a ser un neocon como fue Bush, donde la ideología y cierto mesianismo y destino manifiesto va a orientar la política exterior del país. No, yo aún con mis credenciales furiosas anticomunistas, voy a ser muy inteligente en mi vínculo con China. A partir de ahí, febrero yo me voy, y en claramente abril, mayo, uno escuchaba cosas como, voy a romper relaciones con China. Sí, o sea, los chinos dijeron, ¿viste el swap, papito? Le dijeron. Claro, bueno, pasaron muchas cosas. Sí. Entonces,
yo creo que a partir de ahí todo ha sido una mezcla de relato para el marketing y para la estrategia en la batalla cultural y electoral. Por otro lado, mucho voluntarismo y también medio mucho mesianismo. Y por el otro, golpes de suerte. ¿Qué opinas de la CEPAC? Bueno, lo que pasa es que la CEPAC es un organismo político a escala global que lo que busca aunar es primero a las corrientes conservadoras y liberales, libertarias de derecha dentro del Partido Republicano y en organizaciones no gubernamentales afiliadas. Claro. Luego se amplió y se llevó a escala global, donde se sumaron partidos políticos, principalmente de Occidente o del mundo libre, de orientación conservadora y de centro derecha, cada vez más corrida a la derecha. Y es impresionante el poder que tiene. Me parece que las franquicias que se están abriendo un poquitito low cost, las estoy viendo. Entonces, y para otros fines que no son necesariamente... Y no sé, yo no participo, entonces no... Si hay coparticipación, lo podemos revisar. Yo con Soy Álvaro, más zurdo para ello. con Álvaro hablé para la primera nota Sí. que se escribió para el diario La Nación sobre Milei, los nexos internacionales. Cuando Que era te- su... Uy, me chavó la fuente. Acá- no, porque te cité. Sí, Si no, imagínate, hablábamos. Esto era ¿no? cuando era el topo de la izquierda en La Nación. La izquierda y la derecha, Sí. como decían. Y ahí hablaba de un encuentro que había tenido Milei de la CEPAC también en 2022 con Cast. Creo que fue en Chile también, que estaba Eduardo Bolsonaro. Sí. Y la nota cierro con un textual tuyo que dice exactamente esto que venías diciendo, ¿no? Un poco. Hay un costado idealista en Javier. Dice, él está más en sintonía ideológica con la línea de Ron Paul y Thomas Massie. Pero entiende que por estrategia tiene que ajustar su imagen a la de Trump. Totalmente. Que un poco... Eso era el momento en el cual yo todavía, ¿no? Creo el 22 era todavía. No, yo era... ¿esto? Sí, no, sí. no, fue esto mayo del 23. Mayormente ya estaba Ya fuera. estaba fuera. Por lo cual habla de mi extrema coherencia, por lo menos en lo que tiene que ver con la cuestión técnica. ¿Y por qué voy a mentir? ¿Por qué voy a decir lo que además algo distinto de lo que él manifestó? Por lo menos hasta que yo, como yo me fui en febrero Sí. del 23, enero y febrero él no tuvo muchas exposiciones en materia de política exterior. No. Pero me acuerdo de entrevistas hasta noviembre donde incluso le tomaban el pelo y él contestaba con Sí. posiciones. Bueno, él reivindicaba mucho ahí también el pragmatismo del Menem que giró del peronismo clásico, setentista, liberacionista, antiimperialista a, Sí. bueno, el que ya conocemos, pero no tanto porque Menem fuera pro-occidental, sino por dos cuestiones. Uno, el cambio de tiempo ideológico, ¿no? El espíritu de su tiempo, y por otro lado, la necesidad de Argentina de salir de la crisis económica. Dios mío, el eterno retorno. Es como que yo Y me sí. escucho y digo, Pero- el día de la marmota, esto estamos volviendo. Sí, es tristísimo. Pero ¿y vos ves inteligencia en este último tramo de cómo quedaron las relaciones, cómo se van perfilando las relaciones con los Estados Unidos? ¿O es ya una relación amo-esclavo directamente? Viste que hay incluso gente que habla como de... Muy hegeliano. De una versión estrictamente económica del plan Cóndor ahora, ¿viste? Ya los que son muy... Bueno, Yo- dicho de otra manera más sutil sería la doctrina Monroe. Era lo de Muy volver fuerte, un poco sí, a, sí, sí, sí. a Digamos, Latinoamérica. América para los americanos, y donde, bueno, Estados Unidos cumple un rol de gran protector de la estabilidad político-económica y de la seguridad hemisférica, ¿no? Con gobiernos ideológicamente alineados con el gobierno norteamericano de turno o no. Y quiero decir, podría haber gobiernos demócratas que podrían tener más simpatías con gobiernos progresistas latinoamericanos, y sin embargo, muchas veces los gobiernos demócratas han tenido que estar vinculados y aliados con gobiernos de derecha en América Latina, y sin embargo, eso no generó ningún problema. Pero vos me estás... yo iba, perdón. Porque me dijiste lo de Monroe y, Sí, claro. y me fui muy para atrás. Amo Pero y esclavo, digamos. el amo y esclavo planteaste, no. Sí. Los alineamientos automáticos, para que realmente sean exitosos en el medio y largo plazo, demandan muchos años de una construcción cooperativa basada en la confianza. Es decir, Israel, para ser el principal aliado de los Estados Unidos con un alineamiento automático, invirtió 60 años en ese vínculo e hizo que Estados Unidos invierta en Israel más de 600 mil millones de dólares de asistencia directa en esos 60 años. Es decir, Israel no se regaló Claro. y lo fue construyendo. Acá eran por 40. Ahora estamos 40 en ahora vamos por 24 meses, Sí. ahora estamos
inmersos en esta contienda entre dos superpotencias, donde ambas aplican un criterio que se conoce en geopolítica como weaponized, o sea, the weapon. O sea, hacer de la política exterior y de tus históricos o potenciales aliados un arma en detrimento de tu contendiente. Entonces, tuvo la suerte Argentina de tener un gobierno que, aunque quiera hacer un alineamiento automático en 24 meses, cosa que yo estoy en desacuerdo, pero que la situación internacional y principalmente la estrategia de política exterior norteamericana, que es de transformar a sus aliados en armas, abre las puertas a que se armen estos acuerdos que van favoreciendo a países menores como el nuestro, pero la gran pregunta es si esto no es pan para hoy y hambre para mañana, porque un día la estrategia norteamericana cambia y vuelve a los aliados clásicos, digamos, los de la OTAN. Y no solamente eso, un poco está atada la suerte de Argentina y del gobierno, pero de Argentina en general está atada también a esa relación, digo. Y que además un apoyo ahora directo. está de nuevo en la palestra, y supongo que estará esto incluido en el próximo temario de las sesiones extraordinarias de la Cámara con el nuevo Congreso, o por lo menos de los primeros meses después de la apertura de sesiones, anunciado con bombos y platillos acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, del cual no sabemos mucho más que la información oficial y extraoficial, pero que en realidad es oficial por conferencia de prensa. No hay un documento, y que me tomé el trabajo de, si ustedes me permiten, hice un trabajito, y acá van a ver un documento que habla totalmente en contra. Del CEPA. Que es del CEPA. Y en realidad es un trabajito que hice de buscar todas las opiniones a favor, porque claro, no hay un contradocumento. Claro. No hemos accedido todavía al documento. Solo tenemos el enojo de Oxenford diciendo, ¿cómo pueden decir que es una mala noticia? Claro, pero sí. Y lo del moñito, ¿viste? Ya le falta ponerle el moñito y qué sé yo. Alex, un gran amigo, y te ves si es un gran embajador. Lo que pasa es que también vos podés ser un gran embajador, tener todas las cualidades para ser un gran embajador, pero si vos no tenés un lineamiento político que baje de presidencia y de la Cancillería, claro, y que no esté ajustado a... Le voy a poner diplomacia presidencial, a decir en los vínculos de amigos, ¿no? Entre los presidentes, y por más que seas un genio, se te hace difícil. Vos podés ser un gran instrumentador médico en una operación, pero si el médico, el cirujano jefe, un desastre, vos vas a hacer lo que más podés. Y mucho más cuando te aparece un back channel. Bueno, como el backchanneling hoy existió. casi está. Estamos viendo en eso muy propio de la Primera Guerra Fría, ¿no? Mira. El tema de la diplomacia presidencial y el backchanneling. Ahora, hay algo curioso, ¿no? En primer lugar, cómo el político, pero ahora también muchos de los periodistas y los analistas usan términos rimbombantes de forma positiva o peyorativa sin tener idea de si es correcto el uso, o en el caso de que si es correcto, cuál es el contexto. Por ejemplo, no tomamos dimensión que... Perdón, voy a hacer una salvedad. Yo como liberal, ¿cómo no voy a celebrar un acuerdo de estas características? Si yo creo en el libre mercado, en la apertura de los mercados, en la inserción inteligente de Argentina en el mercado global y de todos nuestros productos, cuanto más valor agregado tenga, a un mercado como el de Estados Unidos. Y si encima implica transferencia científico-tecnológica, más todavía. Ahora, veamos la letra chica. Segundo, aún yo defendiendo esto, y otra cosa, con Estados Unidos, con India, con la Unión Europea, con Israel, con Japón, no es solamente con el único que me cae simpático porque gobierna mi amigo. Es amplio. Dicho esto, ¡qué horror! Esto es un gobierno, acá tengo las términos, altamente asimétrico y desbalanceado. Pero no hay un caso en la historia de las relaciones internacionales modernas en donde no exista siquiera la más mínima forma asimétrica de vínculo entre una superpotencia y un estado periférico. Siempre va a ser asimétrico, pero si yo me pongo ahora a pelear en wrestling con, no sé, Hulk Hogan, y la pelea va a ser asimétrica. Es como... Te veo para el párense de manos. Párense de manos, que ahora viene el de Jove y el de Marianito dos amigos míos, así que va a estar complicado. Por lo cual ya esa cosa tremendista. Porque si no, con ese criterio Argentina solamente tendría que hacer acuerdos con países periféricos o potencias medias y para abajo. ¿No podíamos venderle carne a Angola? Angola, carne, leche, mucha leche. ¿Te acordás que había mucha leche en Angola? La vaca. Entonces ya esta cuestión, por ejemplo,
las cuestiones que yo entiendo que son quizás bien intencionadas, pero muy rimbombantes y que no sé si colaboran. Por ejemplo, dice, unilateralidad. Argentina asume compromisos concretos de apertura y de regulación, mientras que Estados Unidos ofrece concesiones vagas o condicionadas. Vamos por parte. Siempre las condiciones que va a imponer Estados Unidos van a ser más fuertes que las que nosotros, claro, por la razón de superpotencia a estado periférico. Bueno, ¿cómo pueden saber que son vagas y condicionadas si no está el documento? Sabemos. Sí. Pero digo, ahí en todo caso juega la diplomacia, digo, que te sientes en una mesa y negocies y trates de sacar algo. Ahí mencionaste. Alineamiento geopolítico. El acuerdo funciona como una extensión de la guerra comercial. Bienvenido a la tercera década del siglo XXI. Hablan como si esto no saben qué está sucediendo. Pero a ver, esto le pasa a todos los aliados de Estados Unidos, históricos y nuevos, y lo mismo las zonas de influencia de China. Están operando dentro de un marco de contienda estratégica, donde la guerra comercial es una de las arenas más de esa contienda. Pero acá lo ponen como... Hablan de economías no mercantiles. Yo la respeto mucho, porque aunque no coincido en casi nada, la veo muy lúcida a Julia Estrada, pero hablar de economías mercantiles, esto es decimonónico. Y después se propone una Argentina como proveedora de materias primas y minerales críticos. Claro, la de Kirchner. Entonces, y no voy a seguir, porque obviamente, después está obviamente el acceso al mercado de carnes, con el contrapunto de que Estados Unidos va a proteger en parte a su mercado. Y sí, estas cosas como que te llama la atención. En realidad el informe, que tendría que estar efectivamente cuando el documento esté, lo que tendría que apuntar es lo que dice Pedro, es cuál es la estrategia para que en una situación de asimetría, lógica por nuestra propia condición, nosotros podamos imponer, ni siquiera digo las mejores condiciones, el mejor marco de cooperación comercial y de todas las cosas. Ahora, cuando vos vas al... No parece que este gobierno sea el indicado para poner esas condiciones. Y porque en realidad parece... Vamos a decir, muy voluntarista y muy optimista. Ahora, cuando vos vas justamente a los documentos o a las declaraciones positivas, es calcado nada más que para el otro lado. Un cambio de paradigma geopolítico que nos transforma efectivamente en el socio más confiable de Estados Unidos en Occidente. No, papi, es Israel todavía. Además sigue siendo Israel. Dice, por ejemplo, efectivamente Argentina pasará a ser el Estado clave en el rol de la transición energética, lo que transformará a la Argentina en el foco de las inversiones extranjeras directas en materia de materiales críticos. Y Argentina será el número 1 como proveedor seguro para la seguridad nacional de Estados Unidos. No hay otros. ¿Sabes lo que lleva eso? No, sí, es todo muy, muy mágico. Ahora, tremendo. Hay algo que no me cierra. Pensamiento mágico. Sí, bueno, opera. Sí. Porque en realidad estamos viendo dos expresiones. Acá hay dos expresiones del mismo populismo. Me gusta el populismo, uno derecho y uno izquierda. A mí no me cierra mucho el tema de esta relación que se está estableciendo con los Estados Unidos, partiendo o teniendo en cuenta el perfil del embajador que nos pusieron, Lamelas. Que yo el otro día lo escuchaba en su video de presentación con su señora muy exuberante de Botox en la cara, viste, estaba explotando y él hablaba con un castellano raro a pesar de que era cubano finalmente y era médico, hizo sus clínicas. Tejano, ¿no? Es cubano, pero... No, en Florida armó toda una cuestión de clínicas que fue creciendo y rescataba perros. Y de pronto ahora él es el que nos va como a bajar línea. Y yo digo, no sé si nos están tomando tan en serio. No, es que hace muchos años no nos toman en serio. No. Porque desde Vilma Martínez, que fue la que en el periodo, digamos, de Cristina, que fue la última diplomática de carrera, que vino, todos los que vinieron fueron fundraisers de los candidatos que lograron la presidencia. Quiere decir que la legación norteamericana en Argentina es un premio, porque efectivamente, bueno, Argentina es un lindo país, hermoso país, Buenos Aires es una hermosa ciudad, la residencia del embajador norteamericano acá y la infraestructura, el servicio del embajador y su familia es extraordinaria. Entonces, como premio, aquel que juntó la billulla para la campaña no está mal. Ahora, pocos hacen este planteamiento. Decís vos, ¿qué está pasando? Lamelas, Stanley, el otro, Noah Mamet. Y vas, todo fundraisers. El caso del que era espía cubano también que habían mandado. No, pero ese Rocha, pero ese ese era un bueno, eso es más grave porque era un funcionario de carrera dentro de la consejería política de la embajada. Pero si hablamos de los embajadores propiamente, de Vilma Martínez para atrás,
el famoso James Chick, Ter Stone, que eran funcionarios de carrera. O sea, cómo pasaron por el servicio exterior, después vinieron. No sé. Que además ni siquiera políticos, porque no es que nos mandan, por ejemplo, como Caroline Kennedy. Sí. Bueno, la hija de John Fitzgerald Kennedy, además es graduada en Relaciones Internacionales, fue embajadora norteamericana en Japón y en Australia, 2 aliados hiperestratégicos. Y es una líder, una referente importantísima dentro del Partido Demócrata. No nos mandan eso. No, nos mandaron a este señor con médico que se pasa el betún por la cabeza. Es inédito el betún por la Cañasi. Tiene 3 pelos y se lo betunea todo, te habla con... Cañasi está con un nivel de... No, así es. Está muy Yanina La Torre. ¿Viste? Así, claro, viste que Yanina te tira esas cosas. Dice, con esa cara me viene a hablar. No es inédito igual, porque a Lamelas lo conocimos todos en ese video que se viralizó de él hablando en el Capitolio, creo, ¿no? Cuando defiende la posición de por qué quería venir a Argentina y las líneas, digamos, directas, donde dice que Cristina esté presa, Quiero conocer el Yao Yao, ¿no? ¿No es inédito que un embajador explicite tanto, digamos, su estrategia? Vamos por parte. Al igual que lo que pasa en Argentina, cuando un presidente designa a un embajador político, tiene que pasar en Argentina, por la aprobación de la Comisión de Acuerdos y en Estados Unidos de la Comisión de Asuntos Exteriores. Por ese contexto. Por lo cual por eso si es un embajador de carrera, la designación es automática. Y en esa intervención él tiene que responder preguntas, pero además tiene que presentar el plan de acción de su gestión por los 4 años menos de 4 años, 3 años y medio, que va a estar en este caso en Buenos Aires. Sí es cierto que es la primera vez que expone cuestiones, además, fuertísimas hasta para el oído. Pero porque tiene que ver con esta estrategia de weaponize. Claro. Vamos a transformar los vínculos con países que encima se están en plena disputa por nuestro contendiente. O sea, China tiene un interés sobre Argentina enorme. Y si China dice que va a ir a hablar con la estrategia provincial de China, Lamelas dijo, yo voy a caminarme todas las provincias y lo voy a... Entonces... ¿en el medio que está Argentina? Sí. No, y Scott Bessent lo hace, lo escuchamos hoy, lo hace público cada vez que puede. Perdón, la estrategia ¿a quién le habla latinoamericana, Scott Bessent con esos tweets? ¿Le habla al Círculo Rojo argentino? ¿Le habla al gobierno argentino? ¿Le habla al mercado? No, le habla a China. Claro. Y nosotros decimos, ay, gracias a tío Scotty. No se dan cuenta que nosotros terminamos estando como flotando en medio de una contienda, porque repito, somos un país periférico que no tiene, por plena responsabilidad de una dirigencia espantosa que hemos tenido en todos los campos, no tiene los recursos de autonomía que le permite decir, che, muchachos, paren un poquitito acá. Bueno, a eso te iba a hacer la última en ese sentido. ¿Es sano y sustentable para el país esta suerte de estabilidad sujeta a lo que tuitee Bessent? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que pasa que, bueno, repito, yo creo que estamos en presencia de la construcción. Si esto progresa políticamente y el gobierno es reelecto, de una nueva hegemonía de corte conservador populista. Y obviamente, como todo populismo, el cortoplacismo y las acciones inmediatas están a la hora, ¿no? Están a la orden del día. Y claro, se sirve para los gobiernos, para los intereses de mediano y largo plazo de la Argentina, poco y nada. Porque habrá que ver, si yo después miro acá, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, expansión del mercado cárnico, la eliminación de aranceles en insumos críticos, principalmente en lo que tiene que ver con artículos farmacéuticos. El tema de las patentes. Tecnología, patentes, ¿no? Esto se traduce en el asiento en Argentina de inversiones norteamericanas que hagan crecer y modernizar el parque industrial del país. Que en el caso incluso de que hasta esa empresa en algún momento se retire, pueda ser tomada o por una empresa de capitales argentinos o de otro país que esté interesado en seguir produciendo lo que esa empresa norteamericana vino a producir. Ahora, si todo es nada más que buscar la estabilidad del dólar, el beneficio de los bonos y de los títulos, las papas a Rob Citrón. Entonces se va a hacer, me parece complicado. Pero, viste, como ya parezco, ¿te acuerdas Melconian cuando lloró lo de yo tengo esto? Sí, iba a decir esto. ¿Viste? Iba a decir esto. Y tira. ¿No? ¿A quién se lo dijo? A Fantino. Yo tengo esto. Era el plan de él si ganaba Bullrich. Por favor, si ve esto el presidente, aunque sea que recapacite sobre la designación de Fernando Iglesias y se la de Álvaro.
¿Yo puedo decir algo? Tuvo nombre en danza, Álvaro, ¿Puedo decir para algo? la Cancillería. No, a ver. Ahora, digo, no. Anteriormente sí, en realidad mi interés hubiera sido ser secretario de Asuntos Claro. Estratégicos, ya lo vengo diciendo, yo no estoy preparado. Bueno, estoy cada día un poquito más preparado para ser canciller con el paso del tiempo y de mi formación, pero aún no. Con el frente anti-Milei. Pero yo tengo que decir algo, si bien no estoy, y se lo dije a Fernando, no estoy de acuerdo con esta construcción de un mileísta furibundo, donde pareciera que se olvidó de todas las cosas que decía, los liberalotes y todo. No tiene nada Casi, que casi él hace lo que le criticaba a los oportunistas peronistas que se volcaban al liberalismo. Dicho esto, y que lo digo frontalmente, Fernando Iglesias, y tiene más una obra publicada, es una persona muy conocedora y muy avisada en lo que tiene que ver con los procesos de integración regional y principalmente en cuestiones relativas al proyecto político y económico más grande que conoce la humanidad, que es la Unión Europea. Hay muchísimos libros. No sería un mal embajador en términos de conocimiento real sobre. Hay que ver, pues tiene una limitación igual con la diplomacia. Es otra cuestión. Es como, yo tengo amigo que te viene como Luis Juez, que se tuvo que volver de Ecuador porque trató de mugrientos a los ecuatorianos. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Yo creo, sí, porque él es bastante irascible como yo. Sí. Pero yo creo que él, por ejemplo, hubiera sido un buen Sherpa. Porque los Sherpas tienen que ser bravos. Los Sherpas tienen que meterse así, ¿viste? No. Ahora embajador. Y Estuvo igual presente en algunos viajes de Milei. Digo, en este como tiempo. presidente de la Comisión de Sí, Asuntos. sí, tuvo- En ese momento se ha ganado el rechazo de Karina Milei, principalmente en un viaje a Alemania, que le generó bastante problemas. Pero bueno, parece que se están volviendo mejores pagadores los Milei. bueno, hay que ver ahí. Por las dudas que no descarten, por Yo favor. por las dudas te digo, Pará. Acá tengo. Acá trajo la tarea Si hecha. viene un pibe. Me acuerdo las cosas que decían ese Melconian. Sí. Decía, así se pone a llorar. Por tipo, también. A ver. Acá tengo el tuco y lo no, fileo. dijo, claro, como diciendo, no me da una lástima tremenda tener que tirar esto si no ganamos. A ver, uno Lo tiró Bullrich antes Uno de- mira lo anecdótico y mira hasta lo histriónico. Pero también cuando sos un tipo que venís dedicándote, porque además no fue funcionario público, Melconian. En Banco digamos, Nación con Macri un corto un periodo. corto tiempo, Sí. pero estoy hablando de en toma de decisiones, Sí. y vos toda tu vida te dedicaste al sector privado, al sector económico, y donde además encima querés aportar a la planificación de una política de Estado tan importante como es la macro y la micro, debe ser también frustrante que encima de que te está reventando, te tomen de boludo, te falten el respeto y qué sé yo. Pero bueno, Argentina. Está vacante la Secretaría de Estrategia Nacional, ¿eh? Había un personaje. ¡Qué personaje! Un hombre. Trotil. El Sí. agente Trotil. El- José Luis Vila. Sí. Que además nunca supimos qué hizo. Bueno, sí, ahora se está sabiendo un Según poquito. Santiago Caputo, en ON, solamente dio una entrevista a Santiago Caputo en ON, escrita, a TN, la web A de Manu TN, a Jove. Manu Jove. Dice que estuvo él detrás de la reconfiguración de la CIDE. Bueno, así está la CIDE también, ¿no? Qué sé yo. Chicos, Eh, un placer enorme. Gracias. gracias, Álvaro, por No, venir. Por favor, gracias. Con la tarea Estimado. hecha, aparte, impecable. No, me parecía No. que era interesante. Muy bueno. Uno tiene esto, lo quiere compartir. Ahí a está ver la si- tapa del libro, por si Está de Ahí nuevo está quieren. la la tapa del tapa del libro. libro. ¿Dónde cómprenlo. se vende en Todas las las grandes librerías? librerías, no voy a decir las marcas, pero la grande, Sí, sí, la, sí. de la que, Sí. la que tiene nombre de mujer, la que tiene nombre de una punta de copia, todo. Hay para todas las plataformas digitales y es un libro que está escrito con una prosa muy accesible, sin perder rigor y casi se transformó en un manual de supervivencia de un mundo que, bueno, como muestra ahí, la contienda y siempre la amenaza de que algún loquito nunca utilice lo que se ve atrás Bien. despegando. Chicos, Dios muchísimas mío. gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el tramo final de Malas Compañías.